Santiago. El libro de Santiago, como dijimos cuando hicimos la lectura, hermanos, al comenzar esta mañana. Vamos a estar mirando el libro de Santiago durante los próximos meses. Digo meses porque, hermanos, hay mucho material y queremos escudriñar la escritura con toda calma, conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Y, hermanos, no queremos apresurar lo que Dios tiene para enseñarnos. Hay mucho que podemos mirar en el libro de Santiago y que podemos aprender para nuestra vida. Bueno, como decíamos esta mañana, cuando iniciamos el servicio en la lectura, Santiago está escrito, hermanos, con el objetivo de mostrarnos a nosotros cuáles son las señales de la verdadera fe. Hermanos, precioso lo que la palabra de Dios tiene para decir. Leo la lectura del libro de Santiago, el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es interesante, hermanos, cuando usted lee, hermanos, en otras versiones utiliza la palabra tentación, pero la palabra tentación no es la palabra prueba. Y, hermanos, vamos a mirar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Esta mañana, hermanos, voy a hablarle de 3 beneficios espirituales que traen las pruebas a tu vida. Hermanos, no vamos a poder mirar los 3 esta mañana, esta noche. Yo solamente voy a mirar el primero de estos beneficios. Esta noche vamos a mirar el 2 y el 3. Así que, hermano, el mensaje es largo y pues lo vamos a dividir en 2 partes, así que se lo advierto desde ahora. Venga, hermano, porque hay mucho que aprender. Padre, gracias por la palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Prepara nuestros corazones para recibirla. Señor, nuestra voluntad para obedecerla. Ayúdanos, Señor, a ser fieles oidores y hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en el libro de Santiago, hermanos, pensamos en quién es el escritor. La escritura en inglés utiliza la palabra Jacobo. Y es el nombre Jacobo el que verdaderamente aparece en el griego. Ahora, hermanos, cuando vamos al nombre Jacobo, es interesante porque podemos pensar en quién Jacobo está hablando la escritura. Hay por lo menos 3 Jacobos que podemos identificar en el Nuevo Testamento. 2 de ellos eran discípulos y el tercero es el escritor de la epístola. No es uno de los discípulos de Jesús el que escribió la epístola a Santiago. Hermano, cuando pensamos en la escritura estaba Jacobo, el hijo de Alfeo. Estaba Jacobo, que era hijo de Zebedeo, pero estaba Jacobo, el hijo de María. Y el hijo de María, hermanos, era el hermano terrenal de Jesús. Y, hermanos, es importante que entendamos esto porque él no se identifica a sí mismo como uno de los discípulos, de los 12 discípulos que estaban con el Señor Jesús. Si usted recuerda, cuando usted inclusive va al Nuevo Testamento, en el principio los hermanos terrenales de Jesús no creían en él. Pero Dios hizo una obra en el corazón de ellos, al punto, hermanos, que ahora él dice y se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué precioso, hermanos, los cambios que hace en la vida del creyente la obra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, crecieron con él por 30 años. Jesús, hermano, el hermano mayor en la casa. No sabemos qué edad tenía Jacobo, pero, hermanos, definitivamente había observado a su hermano. Y es interesante que cuando él se manifestó al mundo, ellos no creyeron en él. Es lo que la Escritura nos dice. Pero qué precioso, hermano, la obra de Dios. Y la manera que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Parece interesante, hermano, porque muchas personas lo miran como que él está escribiendo literalmente a judíos. Otras personas lo miran como que está escribiendo a gentiles. Otras personas lo miran como que está escribiendo a todos los creyentes. Sea, hermanos, a los judíos, sea a los gentiles, sea a los creyentes, hermanos, está escribiendo al pueblo de Dios. Cuando miramos, hermanos, las 12 tribus que están en la dispersión, tenemos que entender, hermanos, de dónde remonta esta aseveración. Hermanos, si usted recuerda, por causa del pecado de Israel, Dios dispersó a su pueblo. Esto sucede, hermanos, cuando estaba Nabucodonosor, si usted va al libro de Daniel, trajo, hermanos, de los judíos, hermanos, a Babilonia, personas cautivas. Primero vino el pueblo, las tribus del norte, que llamamos el reino de Israel, y después vinieron el reino del sur, o Judá, que fue la última tribu entre la dispersión.
Pero hermanos, es interesante porque ellos comienzan a rodar o a regarse por el mundo antiguo cuando los persas toman control sobre el reino, le quitan el imperio a los babilónicos. Si usted recuerda y usted lee el libro de Daniel, usted va a entender la historia. Uno de estos reyes, que es quizás el último que estuvo en control del imperio de los medios y de los persas, fue Artajerjes, cuando leemos el libro de Esther, que tenía el imperio, tenía su capital en Susa. ¿Usted recuerda esto, hermanos? En el libro de Esther usted puede entender esta historia. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante que Dios permitiera este tipo de situación al pueblo de Israel? Era una de las maneras en que el mundo antiguo se estaba preparando para la venida del Mesías. El mundo antiguo era un mundo politeísta que creía en diferentes dioses. Pero los judíos tenían una enseñanza: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hermanos, ellos fueron a través del mundo antiguo, durante la época de los medos, hermanos, esparciendo su creencia y lo que la palabra de Dios enseñaba, de que el Dios de Israel, el verdadero Dios, era un solo Dios. Un Dios manifestado, como leemos y aprendemos en el Nuevo Testamento, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Ahora, hermanos, cuando leemos la epístola, Él está escribiendo a personas que se han convertido. Él está escribiendo, hermano, y yo soy de los que tiendo a creer que está escribiendo a judíos específicamente y al pueblo de Dios. Usted dice, ¿por qué? Está escribiendo a las 12 tribus que están dispersadas. Pero hermanos, usted tiene, y es la manera que yo personalmente, quizá usted cree diferente, cuando Él escribe, y no es que no sea provechosa para nosotros, este pastor, y porque no es provechosa. Hermanos, la Escritura dice, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar al pueblo de Dios. El pastor, yo no soy judío, no, toda la Escritura es útil para mí. Toda la Escritura, y hago esta aseveración para usted, dice, no, eso es para los judíos. No, no estoy diciendo eso en esta mañana. Pero hermano, usted tiene que entender que los judíos habían rechazado al Mesías. Los judíos, la mayoría de ellos, no había creído que Jesucristo verdaderamente era Dios hecho hombre. Y la mayoría de ellos no había creído, hermanos, en la obra redentora de Él. Por eso es que en Romanos, Él escribiendo a los judíos, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, es Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios hizo aquello que es imposible para el hombre, que Dios está vivo, Jesús está vivo, lo levantó de los muertos, será salvo. Hermano, no era fácil para un judío decir y confesar Jesucristo es Dios, el Mesías que está prometido en la Escritura. Mucho menos confesar que Él había muerto pero se había levantado entre los muertos. Hermanos, es esto lo que nosotros tenemos que entender. Los judíos, hermanos, muchas veces cuando usted lee el libro de Hechos, usted puede entender en la historia como muchos inclusive trataban de judaizar, o hermanos, de imponer cargas a la iglesia de Dios. ¿Se acuerda? El concilio de Jerusalén, Hechos 15. Solamente que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es lo que le escriben a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser hijos de Dios. Y estaban tratando, hermanos, de añadir tradiciones y añadir, hermanos, regulaciones o reglamentos que Dios había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento para decir, si ustedes no hacen esto, ustedes no son salvos. Y Santiago le escribe diciendo, verdaderamente, si tú has creído, si Dios ha cambiado tu vida, si tú has sido transformado por el poder de Dios, las verdaderas señales que te manifiestan que tú eres hijo de Dios, esto es lo que le escribe. Esto es lo que le está tratando de explicar. No es si está circuncidado o no está circuncidado. Eso es un rudimento de nuestra ley. Las señales son las que verdaderamente siguen al creyente y es lo que le está escribiendo. Y comienza, hermanos, explicando la primera de las señales. Y le dice, hermanos míos, ahora nota a quién le está escribiendo. A hermanos. Está hablando de creyentes. Aquellos que han creído, que han nacido de nuevo, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como lo había puesto Él.
que habían entendido que Él murió por sus pecados y se había levantado entre los muertos para darle esperanza, para darnos la victoria, para, hermanos, entender que solamente Dios podía hacer esto. Para tener la justicia de Dios en la persona de Él. No, Él no fue un cordero que murió y quedó muerto. Él fue un cordero que murió y se levantó. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, cuando usted lee, hermanos, en el resto del capítulo, en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal ni el tienta a nadie. Hermano, es interesante, porque la palabra prueba del versículo 2 es la misma palabra, y la palabra prueba y la palabra tentación que se utilizan en el versículo 12 es exactamente la misma palabra en griego. Pero en el versículo 13 cambia a otro tipo de palabra en el griego. Y es importante que entendamos esto. Porque, hermano, la prueba, o como dice, por ejemplo, la King James lo traduce la tentación. La prueba, hermano, o la tentación que utiliza en el verso 12, que viene de Dios, es, hermano, para acercarnos más a Él. Pero aquella tentación que viene para alejarnos de Dios, no viene de Dios. Es lo que está diciendo en el versículo 13. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Sí. Así que, si somos hijos de Dios, va a venir prueba a nuestra vida. Va a venir, hermano, aquello que nos va a acercar o tiene el propósito, hermanos, de acercarnos a Dios. Ahora es interesante que yo hice la aseveración, está escrito para manifestarnos las señales de nuestra fe. Hermano, yo quiero que antes de que entremos a mirar la primera de estas pruebas, recordemos, repasemos algo importante. La fe significa que nosotros nos recostamos sobre aquello que es eternamente estable. ¿Recuerda usted cuando estudiamos los atributos de Dios? Y llegamos al atributo que se llama fidelidad. La palabra fidelidad es la misma palabra fe que nosotros utilizamos. Ahora, cuando habla de aquello que es fiel, significa aquello que está eternamente estable, aquello que está anclado, aquello que no se puede mover, aquello sobre lo cual usted se puede recostar porque no puede ser movido. La Escritura dice que Jesucristo es la piedra angular. Hermano, si es la piedra angular, no puede ser movida por el hombre. No puede ser cambiada, está estable. Sobre todo aquello que se edifica, tiene que ser aquello que es estable. Si usted va al libro de Mateo, el capítulo 7, dice, el hombre que edificó sobre la roca. ¿Por qué edificó sobre la roca? Porque cuando vienen pruebas, cuando viene el río, cuando viene la tempestad, cuando viene todo aquello que azota, si está esto edificado sobre la roca, no puede ser movido, no puede ser destruido. Soporta la prueba, soporta la aflicción. Cuando lo edificamos sobre arena, inmediatamente se derrumba. ¿Me está usted siguiendo? Cuando este edificio se edificó y comenzamos a hacer el grading, o como se llama, preparar el terreno, fue interesante. Un día estaba hablando con la vecina del frente y me dice, cuando ustedes estaban ya haciendo, que pasaban, al final estaban acabando, en mi casa se movía completa. Porque, hermanos, habíamos llegado a roca. Y cuando había roca, hermanos, yo recuerdo que yo le dije a Nico y a Neil, le dije a Nick y a Nico, a Neil Davis, le dije, ¿por qué no bajamos un poco más el terreno? Y dice, ya no podemos raspar más, encontré roca. Esa piedra grandota que está ahí, hermano, no se puede mover porque está unida a la roca que está pegada ahí. Por eso está ahí al frente. No hubo manera, había que poner dinamita si la queríamos remover. Vamos a dejarla ahí. ¿Por qué no? Dejarla ahí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y eso ayuda a la firmeza en el edificio. Cuando dice tú tienes fe en Dios, tú estás recostado. La fe es recostarse sobre aquello que está firme, que no se puede mover. Amén. Y
Hermano, nosotros edificamos sobre nuestra fe. Es decir, ponemos, hermano, nos recostamos, nuestra fe se recuesta en Dios para que nuestro edificio espiritual sea firme porque está recostado sobre nuestro Dios. ¿Me está usted siguiendo hasta aquí? Y ahora, hermano, dice, una persona que tiene este tipo de fe, que está verdaderamente anclado, que no cambia con las circunstancias. Hermano, es interesante. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Las obras cambian conforme a cómo nosotros nos sentimos con la persona que trabajamos. Díganme que no es cierto. Cuando usted una persona la quiere mucho, usted se desvive haciéndole una obra de caridad. Cuando usted no lo conoce, a veces le pasa por el lado de mano y ni siquiera lo mira. ¿Estoy hablando mentira o estoy hablando cierto? Cuando yo iba para Puerto Rico en febrero, que había nacido mi nieto, yo estaba congestionado. Yo sabía que iba a tener un viaje difícil. Cuando uno está congestionado en la sinusitis, hermano, ¿qué se llama la sinusitis? No sé si se llama la sinusitis. No, usted sabe de lo que estoy hablando. Hermano, es sumamente difícil viajar. Y ya yo había viajado una vez con ese tipo de congestión y me reventó hasta sangre botada. Hermano, cuando subimos de aquí a Atlanta y fuimos a aterrizar en Atlanta, hermano, un viaje de 20 minutos. Cuando faltaban como 5 minutos, yo estaba desesperado porque el avión aterrizara. Y estaba hablando con un señor, hermanos, y dejé de hablar. Y dije, ¿cómo usted se siente bien? Y me dice, sí, yo me siento muy bien. Hermano, ya yo empecé a sudar, y a sudar, y a sudar. Y cuando yo llegué a Atlanta, hermano, yo me bajé del avión y yo caminé. Y fue tanto el efecto que tuvo sobre mí que yo me mareé. Pero me mareé, hermano, que yo estaba entripado en sudor y yo casi me caí al piso. Y caminé, hermanos, a una silla y me senté ahí y me caí sobre la silla así, deseando tomar agua. Y había personas a mi alrededor. Lo que ustedes se enteraron fue como si yo se hubiera enterado. No importaba. Por fin un joven levantó la cabeza y me vio y yo le dije, ayúdame. Y se levantó y dice, necesita agua así, y no tenía agua. Yo no sé cómo yo metí mi mano al bolsillo, le di $2, él corrió y compró agua. Me trajo agua y llamó para que me dieran ayuda, hermanos. Déjeme hacer una pregunta, hermanos. Si la persona que hubiera pasado eso hubiera sido un familiar de aquellas personas que estaban alrededor de mí, ¿qué hubiese hecho? Hubiese corrido a buscar ayuda. Inmediatamente nos preguntan si tienes dinero para comprar agua o no tienes agua, te trae lo que tú necesitas. Pero yo era un desconocido. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Así tú y yo también hacemos con el que no conocemos. Y dime que no es verdad. Exactamente hacemos lo mismo. ¿Y saben cuál es el punto, hermanos? Que cuando nosotros dependemos en nuestras obras para crecer en nuestra fe o en nuestras obras para la salvación, hermanos, no estamos recostándonos sobre aquello que no puede ser movido. Cambia conforme nosotros conocemos a la persona con quien amamos. Si nos recostamos sobre nuestra moral, cambia conforme cambia las situaciones en la vida. Si nos recostamos, hermano, en la iglesia, las iglesias cambian conforme la gente va cambiando. Hermano, mejor que nos recostemos sobre aquello que nunca cambia. ¿Me está usted siguiendo hasta aquí? Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero solamente mirar el primero de los 3 principios fundamentales que verdaderamente nos ayudan a nosotros en nuestra vida cristiana. Y es interesante porque nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El primero de estos principios, en el que me voy a quedar el resto de la mañana, es que cuando viene la prueba debe traer gozo a mi vida. Es sencillo. La prueba está diseñada para traer gozo a mi vida. Ahora, hermano, no solamente dice que trae gozo, después me dice que trae paciencia y después dice que me hace cabal. Y estos son los principios que vamos a mirar esta noche. Esta noche vamos a mirar la prueba obra paciencia en mi vida. Y número 3, la prueba me hace cabal. Y la palabra cabal es me hace completo. Ahora, vamos a mirar la primera de ellas en esta mañana. La prueba debe traer gozo a tu vida.
Ahora déjame hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros cuando pasan por circunstancias difíciles verdaderamente está riéndose? Ahora recordemos algo, hermano. La sonrisa, hermano, la alegría son emociones que nosotros sentimos. El gozo viene de mi relación con Dios. Así es. Si yo el gozo de la Escritura lo habla como una de las manifestaciones del fruto del Espíritu de Dios en mi vida. Y hay una diferencia, hermano, entre yo estar riendo y estar alegre. Eso es un sentimiento, una emoción. Y yo tener gozo en mi vida. Por lo general, obviamente, cuando tengo gozo, tengo risa. Y por lo general, cuando tengo gozo, estoy alegre. Y por lo general, cuando hay gozo, hermano, me muevo. Hermano, no siempre, hermano, necesariamente se parece algo paradójico. Pero la Escritura, hermano, me dice a mí que hay gozo en medio de la prueba. Pablo estaba preso y escribe en Roma y escribe el epístola a los filipenses y dice, ¿qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, hermano, déjame decirte una cosa. Pablo estaba preso y dice, puedo tener gozo en mi situación, mas sin embargo, dentro de aquellos que no estaban presos había problemas. Y cuando hay problemas y hay dificultad, hermano, no se está manifestando el gozo del Señor en nuestra vida. Ese pastor, como usted lo sabe, le dice, yo ruego a Bodi y a Cinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema entre dos hermanas en la iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? Ahora, el gozo que viene, hermanos, en nuestra vida es producida por causa de la prueba que viene de Dios. Ahora, hermanos, esta prueba se manifiesta de diferentes maneras. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nota la palabra diversas. Hermano, la prueba se puede presentar en mi vida de diferentes maneras. No se tiene que presentar en mi vida de la misma manera que se presenta en la vida de otra persona. Hay pruebas, hermanos, que vienen, hermanos, y me tocan a mí físicamente. Y viene un momento, hermano, donde hay un momento de prueba, de dificultad, porque estoy atravesando por una enfermedad, hermano, bien difícil. No estoy hablando de un catarrito, o como usted le llama, una gripa, o como usted le quiera llamar, hermano, un flu. O una monga. Estamos hablando, hermano, de que a veces se presentan pruebas difíciles, como el hermano Garrett acaba de pasar por una. Que por cuántos años lleva, hermano, y comenzó con una manchita y una bolita que se encontró, y hermano, cuando miró, tenía cáncer en sus módulos linfáticos. Mi hermano ha pasado por momentos difíciles. Y hablando, hermano, como prueba, como la que está pasando el hermano Murillo el día de hoy, que su hija que tiene 14 años no puede caminar y no han podido encontrar cuál es el diagnóstico. Hermano, se puede presentar de esa manera. ¿Cómo puede presentarse, hermano, una prueba financiera? ¿Se acuerda de Job? El primer problema, quitar lo que tiene, le quitó todo, le quitó hasta los hijos. Se puede manifestar, hermano, en una muerte de un ser querido, de una manera inesperada. Hermano, yo no sé cómo se puede manifestar la prueba en tu vida. Hermano, yo no estoy hablando de una enfermedad, de un catarro, hermano, o de que me caí y me rompí una pierna. Tú sabes que tú vas a recuperar con la pierna rota. Pero hermano, cuando te toque, tú no sabes si verdaderamente esta es la enfermedad que te va a llevar a ti a la presencia del Señor. Las cosas cambian. O que, hermano, de momento tú estás caminando y cuando menos tú te esperas, recibes una llamada de una persona que tú estabas comiendo y dice esa persona, mi trabajo. Este hombre, hermano, estaba con ellos en la mañana, trabajó, él tenía la costumbre de la hora del almuerzo ir a yoguear, a hacer su jogging, su corrida, era el tesorero del hospital. Y mientras estaba corriendo, una rama de un árbol cayó sobre su cabeza y lo mató. 25 minutos antes había estado con los compañeros de trabajo. Hermano, es algo que te choca, que te toca. Hermano, dice, bueno, perfecto, es fácil, porque tocó a otro, pero cuando te toca a ti, a nivel personal,
La Escritura no dice tener gozo, dice tener por sumo gozo. Es algo que debe ser abundante. Nosotros debemos tener como Dios está obrando en mi vida con un propósito particular de acercarme más a Él, de hacerme más como Él, y yo necesito gozarme de esta situación difícil. Para mí es una sorpresa. Usted sabe una cosa, hermano, y usted me escuchó decir esto: a Dios no se le ocurre nada. Muchas veces nosotros vamos caminando y decimos, se nos ocurre algo y dicen, wow, y mira lo que se me ocurrió, y lo hacemos de momento sin pensar, y después metemos la pata y se ve que se me ocurrió en ese momento. Pero hermano, Dios no se le ocurre nada. Quizás es sorpresa para ti, pero esa es una cosa, hermano, no es sorpresa para Dios. Amén. Pastor, yo no creo eso. Entonces tú no crees que Dios es soberano, y tú no crees que Dios es omnisciente, y tú no crees, hermano, que Dios está en control de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, es importante que entendamos esto. Y tú dices, pastor, ¿por qué esto es importante? Yo quiero, hermanos, que para que lo podamos entender, de este dedo aquí y vaya conmigo a otro pasaje que es bastante similar. Mateo, el capítulo 5. Mateo, el capítulo 5. Para notar lo que dice la palabra del Señor. Obviamente Mateo es el sermón del monte y comienza dando las bienaventurados, las maneras por las que somos dichosos o felices. Y nota lo que dice el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y va a abundar, para que entendamos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, Dios tiene un propósito cuando vienen dificultades a nuestra vida. Hermano, y tenemos que entenderlo porque sufrimos por causa de Cristo, la justicia. Sufrimos, hermano, porque el propósito de Él es hacernos más semejantes a Él y obrar en nosotros para que el propósito de Él se cumpla en mi vida y haga perfecto y cabal. La prueba bien debe ayudarme a crecer en mi relación con Dios. ¿Se acuerda de David? ¿Qué nos dice la Escritura de David? Cuando Saúl, hermanos, pecó contra Dios, y Dios dice, me pesa mi corazón, hablando con Daniel, haber puesto a Saúl, y Samuel estaba llorando porque amaba a Saúl, y Dios le dice, ya está llorando, él me rechazó a mí, no fue a ti. Y además de esto, yo lo voy a reemplazar. Yo me he buscado un hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón. Ve, sube ahora a Gilgal y ofrece holocausto y úngelo allí por rey. Y llamaron a los hermanos de David, y el pobre David ni siquiera lo llamaron a comer. Usted léalo, hermano, no estoy inventando una historia. Usted sabe que eso está en 1 Samuel, capítulo alrededor del 14, el 13, el 15, por ahí estamos hablando. Y cuando ya vio a Eliab, dijo, de cierto, delante de Jehová está su vida, y dice, no mira su grande, su estatura, ni lo grande su parecer, porque yo lo desecho. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová Dios mira el corazón. ¿Qué estaba diciendo Dios? Un hombre que tiene un corazón conforme a mí. ¿Era este hombre perfecto? Definitivamente no. Pecó contra Dios horriblemente. Pero no quiere decir que no tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es interesante cuando usted lee la vida de David. Porque David, hermano, siendo un muchacho todavía, ya ungido rey, Dios, hermano, le da la oportunidad de enfrentarse al gigante Goliat. El adolescente que venció al gigante. Y hermano, se enfrentó frente al gigante Goliat y encontramos, hermano, la victoria. Inmediatamente Saúl, cuando escuchó que la mujer decía, Saúl iría a los 1000 y David a sus 10,000, tuvo celos, envidia. Su orgullo había sido aplastado. Y hermano, el orgullo es por lo que nosotros caemos. Ese fue el problema de Satanás. Orgullo, subiré, seré semejante al Altísimo y me sentaré sobre su trono. Y nuestro orgullo, hermano, quiere aplastar a los demás. Amén. Para promovernos a nosotros mismos.
Encontramos, hermanos, a Saúl ahora persiguiendo a David. ¿Y por qué lo perseguía, hermanos? Porque le tenía envidia, porque tenía celos por causa de su orgullo, por causa de su arrogancia, porque se quería promover a sí mismo, hermanos. Escogido por Dios por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Perseguido por Saúl por causa del orgullo, la envidia y los celos de Saúl. Se encontró huyendo, hermano, y poniendo su vida en peligro de muerte porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y dijo: yo no soy quien para levantar mi mano contra el ungido de Dios. Si Dios te encontró en esto, que Dios lo quite la vida, no yo. ¿Cuántas veces lo harías tú? Dice: ¿quién verá a su enemigo en su mano y le dejará ir libre? Le dijo Saúl a David. Y ahora, hermano, no solamente huyendo de su señor, se pasa a los filisteos, a Aquis. ¿Recuerda la historia? Y cuando se pasó a Aquis, hermano, encontró favor en los ojos de su enemigo. Y los príncipes dijeron: que este va a la guerra con nosotros, tú estás loco. Despídelo. Y ahora, hermanos, se va. Y hermanos, es interesante, pues cuando se va, ahora llega y sus esposas y todo lo que ellos tenían con el ejército que él tiene, los hombres que están fieles con él, encuentran que se habían llevado todo y ahora dicen: vamos a apedrear a David, culpe de David. Léalo primero de Samuel, capítulo 30, y es precioso, porque dice que él estaba en amargura de ánimo. Había una prueba grande sobre este hombre que iba a ser el rey de Israel. ¿Sabe lo que dice? Que en medio de esa angustia, David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendía que Dios tenía un propósito para todo lo que hacía. Dice: pastor, esto no es así. Déjate de ver conmigo ahora, hermano, un momento. A Salmo 142. Mira el Salmo 142, el Salmo que David escribe. En medio de todo ese momento de situación, en medio, hermano, de toda ese momento, hermano, de turbación, hermano, en el momento donde está esa tormenta en su vida, dice: masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Estaba en la cueva cuando, huyendo de Saúl, se había pasado, hermano, ¿se acuerda de esto? Se iba a pasar a los filisteos y se estaba huyendo de él y dice: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él le pondré mi queja, no una queja, hermano, como tú y yo lo que hago. Le pondré mi angustia, mi situación. Le diré: Dios, tú sabes lo que es de mi corazón. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más poderosos que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Mira el Salmo, hermanos, 34, y no lo corroboré, creo que es el 34. Es algo que no lo tenía escrito, pero quiero que lo mires. Mira lo que dice el Salmo 34. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de quien, de Abimelech, y lo echó y se fue. Cuando estaba huyendo de David, se pasó a los filisteos y se fingió loco. ¿Se acuerda de eso? Y más dice: no tengo loco yo suficiente para que me traigas ahora aquí a este que haga de locos. Sácalo de mi presencia. En el medio de esa prueba, de esa angustia, de esa persecución, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, ¿cuál es la prueba? ¿Qué hacer? Levanta los ojos ahora. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito. Hermanos, la prueba no solamente debe producir, se presentan diversas pruebas, en diversas maneras. La prueba, hermanos, se manifiesta para que yo sepa a quién yo le pertenezco. Por eso le dice: hay un sumo gozo. Hay un sumo gozo, hermanos. En ese versículo que leímos en Mateo, dice, Jesús está hablando y dice: cuando por mi causa os persigan y os vituperen y hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermano, ¿sabe una cosa? Gloria a Dios que la gente está diciendo mentiras de mí.
porque yo sé que lo haces porque le pertenezco al Señor. Qué precioso, hermano, que mi seguridad, mi fortaleza se encuentra en el Señor. Hermanos, es precioso. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 6, voy a ir ahí, todavía tengo tiempo. Venga conmigo a Daniel, capítulo 6. Daniel, el capítulo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo número 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, hermano, inmediatamente, ¿qué pasa? La gente, hermano, va a vituperarte, va a mentir, va a decir cosas de ti, va a tenerte envidia, va a tenerte celo. Hermano, esa es la naturaleza humana. Dios tiene cargo contigo y te va a mandar una prueba. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley. ¿De quién? De su Dios. De su Dios. Y usted conoce la historia, hermano, fue puesto sobre el foso de los leones. Ahora, hermanos, es precioso, porque dice la escritura que Dios cerró la boca a los leones. ¿Sabe una cosa, hermano? David puso un león, Dios Daniel puso el león de almohada. Durmió tranquilito, mas el rey Darío dice que se le falta el sueño. Y se levantó muy temprano y corrió al foso y dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar del foso de los leones. Y usted lee la historia. Dice: el rey, tú sabes que yo no hice nada, aquí estoy tranquilito. Y cuando echaron a los sátrapas no habían caído cuando yo le había roto los huesos a los leones. No era que no tenían hambre, es que Dios es más poderoso que los leones. Y es más poderoso que los hombres. Hermano, Dios tiene una prueba. Te identifica a quién tú le perteneces. Y Él se quiere glorificar a través de tu vida. El gozo, hermano, trae la prueba. Y tiene el gozo que trae la prueba tiene su fuente en Dios, hermanos. Y el propósito, hermano, es que Dios se glorifique en mi vida. El gozo no radica en mis circunstancias, en mis sentimientos. El gozo radica en el Señor. Yo no sé si usted recuerda ese corito: el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Oh, su gozo sin medida Él me da. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo nunca me olvido de un hermano llamaba Teodoro Homer, misionero en Puerto Rico. Teodoro Homer, hermano, ya tenía sobre 85 años de edad. Hermano, él era una persona que no veía, estaba ciego completamente, hermano, ni con espejuelos veía. Tenía unas cataratas muy severas. Son unos pantalones grandes y unos sacos grandes. Hermano, siempre tenía que llevar rigote. Yo no sabía, hermano, él tenía una coloscopia, él cargaba una bolsa para sus desperdicios humanos. Tenía cáncer, hermanos. Su hijo, hermanos, no era un hijo normal. Tenía mentalmente la edad de un niño muy ya tenía más de 60 años. Pero lo único que tuvo. Pero usted miraba al hermano Gómez y decía: hermano, ¿cómo está? Contento en Cristo. Con una sonrisa y una paz que solamente Dios la puede dar. Dios estaba cumpliendo su propósito también. Y yo pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros vivimos así? ¿Por qué Dios permite prueba? ¿Dónde radica el gozo? El gozo radica en Él. Recuerda que es la manifestación de su Espíritu en mi vida. Así que, hermano, la fuente del gozo y de ese gozo se encuentra en el Señor. Hermano, debo traer gozo a mi vida porque es una confirmación a mi destino. Debe traer gozo a mi vida, hermano, porque es una confirmación de que mi vida está dirigida por el Señor. Debe traer gozo a mi vida, hermano,
porque es una confirmación de que estoy caminando con Él y estoy siendo identificado con Él. ¿Se acuerda de Pablo? Decía, a fin de conocerle en la participación de qué? De sus padecimientos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos gozamos? Porque vienen pruebas. Yo me temo, hermano, que la mayoría de nosotros comenzamos a quejarnos contra Dios. Amén. ¿Qué me pasa con mí? Yo soy fiel. Dios, mira mi vida. ¿Por qué tú me permites esto a mí? Que Dios quiere glorificarse en ti y quiere hacerte cabal, quiere hacerte perfecto, quiere obrar en tu vida. Esta noche yo voy a mirar esos dos puntos, hermano. Voy a mirar, hermano, la obra de Dios en mi vida con relación a la paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Es interesante, la palabra paciencia que se utiliza en Santiago, la misma la palabra longanimidad que se utiliza como fruto del Espíritu. No es la misma palabra griega. Así que, ¿de qué está hablando Dios? Número 3, hermano. Dios quiere hacerme perfecto y cabal para toda buena obra. Amén. Así que, hermano, Dios utiliza diferentes cosas. Utiliza la Escritura, pero también utiliza pruebas y dificultades. Y la Escritura dice que yo debo encontrarme o hallarme con una persona como sumo gozo. Es precioso, hermanos, y voy a cerrar aquí. En Juan, el capítulo 3, encontramos que Pedro y Juan salieron, hermanos, habían sanado a un hombre que era cojo de nacimiento. En Hechos, capítulo 3. Y yo dije, en Hechos 3, Pedro y Juan habían sanado a un hombre que era cojo de nacimiento. Y dice que este hombre estaba gozoso porque Dios le había traído sanidad, pero lo mandaron a Pedro y a Juan al concilio. Dice, cuando salieron de la presencia del concilio, salieron gozosos, porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y yo pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros tenemos ese tipo de gozo? Porque padecemos afrenta por causa de Cristo. Lo que hacemos es quejarnos y nos vamos con Dios. Hermano, esto no es una señal cristiana. La señal, conforme a lo que la palabra dice, es que yo voy a tenerlo como un sumo gozo. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude a mirar en la luz de la palabra. Entendiendo esto, hermano, vamos a mirar esta noche las otras dos principios con referencia a la prueba. Padre, que bendiga la palabra.